Es en este momento que vamos a empezar el tiempo de la palabra, dándole gracias al Señor porque Él ha estado trayendo una administración de apoyo, de fortaleza, de unidad, que podamos sentir su mano en nuestro hombro, cerca de cada uno de nosotros. En este año el Señor nos ha hablado de la unidad, de la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Y hemos sentido que para ejemplificarlo es oportuno que nos unamos y hagamos una enseñanza colegiada. April, mi hija April y yo estaremos en este tiempo de enseñanza de la palabra para la honra y la gloria del Señor. Recientemente hemos hecho un viaje y hemos aprendido algo importante sobre unos árboles. Y mientras estuvimos en ese recorrido, meditábamos en la palabra y el Señor nos hablaba. Y por eso hemos decidido en este primer culto del año compartir con ustedes esta palabra, esta enseñanza que el Señor nos da. Le pido que se una conmigo en oración y le decimos al Espíritu Santo: Padre Celestial, seas tú en medio nuestro. Eres tú el que has puesto la palabra, que podamos exponerla para tu honra y para tu gloria, y que tú traigas ese bálsamo a los corazones. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Espíritu Santo, que la palabra que has puesto en nosotros, que pueda impactar a nuestros hermanos, que ellos puedan sentir esa mano tuya en nuestro hombro, donde tú nos acompañas, nos diriges, nos bendices, donde tú dices: aquí estoy, no teman, yo les ayudo. Para tu honra y para tu gloria estamos. Bendecimos cada uno de nuestros hermanos oyentes. Gracias, Señor, porque eres tú en medio nuestro. Eres nuestra fortaleza. Tú traes palabra de bendición. La recibimos con amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero que estemos buscando en la palabra en Isaías 55:13. Y yo me he permitido buscar 3 versiones que quiero compartir con cada uno de ustedes. Como introducción, vamos a decir que hay temporadas de temporadas, lo hemos escuchado, de acuerdo a Eclesiastés 3, hay diferentes temporadas y pareciera que en este tiempo, la temporada que hay es temporada de situaciones importantes, situaciones cruciales en las cuales más de uno de nosotros está pasando, quizás hasta por valle de sombra de muerte, por momentos difíciles. Y una y otra vez el Espíritu Santo ha estado diciéndonos que la vara y el callado del Señor nos infunde aliento. Y a la luz de estas situaciones que podemos estar pasando o nuestros hermanos en Cristo están pasando, que pueden implicar tristeza, angustia, preocupación, nos damos cuenta que el Señor nos bendice, nos fortalece, nos sustenta en medio de los embates del viento, en medio de que sentimos que el viento sopla fuerte y nos golpea. Las circunstancias que se presentan son retos importantes que demandan de nosotros que realmente estemos tomados de la mano del Señor para salir adelante. Y bueno, en medio de cualquier emoción que se sienta, sea desmotivación, sea estancamiento o sentirse abrumado o cargado, bueno, nos damos cuenta que el Espíritu Santo trae una palabra de aliento, de renuevo, de ánimo y de esperanza para cada uno de nosotros. Una palabra ejemplificada en la naturaleza que Dios creó para que recordemos su amor y su deseo de bien para cada uno de nosotros. Voy a estar leyendo entonces en revisión Reina Valera 1960, Isaías 55:13. Y dice la palabra: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¡Qué palabra hermosa! La voy a leer ahora en versión Dios habla hoy. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor, será una señal eterna, indestructible. Y por tercera vez leeré esta cita bíblica en una versión que han traducido de la Biblia King James, parafraseada. El autor Eugene Peterson escribe en Isaías 55:13
que él ha buscado que sea como lo más cotidiano, el tratamiento, el vocabulario, pone no más cardos, sino secoyas gigantes, no más espinos, sino pinos majestuosos, monumentos a mí, a Dios, evidencia viva y duradera de Dios. Estas tres eh, versiones de la Biblia nos está hablando de un eh, particular tipo de árbol y nos ha llamado mucho la atención porque hemos estudiado entonces el árbol de secoya y hemos titulado esta enseñanza Esperanza y Transformación. Ciertamente no estamos estáticos, sabemos que el proceso de santificación se va dando en medio de la cotidianidad, en medio de las cosas que vivimos y el Señor nos está haciendo aquí una analogía por medio de la boca del profeta Isaías al decirnos que así como los árboles van siendo transformados, el Señor cambia uno por otro porque considera que va a traer bendición en esa transformación de árboles de lugares desérticos, de tierra seca, árboles enanos, bajitos. Él nos viene diciendo que hacer una transformación en que seamos árboles hermosos, altos, de paraje boscoso, de realce. Y entonces nos damos cuenta que en medio de lo que estamos viviendo, el Señor está trabajando en nosotros y lo que está diciendo es, el viejo hombre ha pasado, las situaciones van a pasar, mas sin embargo esto va a provocar una transformación que va a traer aliento de vida, que va a traer un más excelente, como dice el apóstol Pablo, peso de gloria sobre cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque su palabra dice que Él nos llama a libertad, que Él cambia nuestro lamento en danza y que realmente en medio de la prueba, en medio de los procesos, Él se perfecciona, su poder se perfecciona en nosotros. Cuando pensamos que somos débiles, que no podemos soportar, que no lo podemos lograr, nos está mostrando su poder y su gracia en nosotros, que con ayuda de Él somos más que vencedores, que sí podemos conquistar, que sí podemos crecer, que sí podemos ser transformados y que aquello que nos venía a doler, que nos venía a golpear, que nos hacía sentir pequeños, ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros porque nosotros estamos conquistando, nosotros estamos entendiendo este lugar de excelencia que el Señor está trayendo para cada uno de nosotros, manifestando así su amor, su misericordia, manifestando su gracia y su favor en cada uno de nosotros. Y hemos orado y le hemos pedido, Espíritu Santo, dirige tú las palabras y que estas palabras puedan penetrar, puedan llegar a cada persona para que sean fortalecidos, robustecidos, animados y puedan comprender que el Señor está en medio de esta esperanza, de esta transformación, de esto que Él está trayendo aún en esta temporada, porque muchas veces predicamos de las temporadas que son más afables, más bonitas, de bendición. Pero qué bueno cuando usted y yo podemos ver la mano del Señor, que aún en los procesos dolorosos, aún en los retos, Él se está haciendo presente y Él está diciendo, no van a ser los mismos porque yo traigo una transformación, porque yo traigo algo nuevo para ustedes y van a ser para mi honra y para mi gloria. Ustedes mismos se van a dar cuenta que son útiles, empleables, materia importante para construcción del proceso, de la obra, del trabajo que los he llamado a hacer a cada uno de ustedes. Y bueno, dicho todo esto, les quiero plantear una pregunta. Y la pregunta es, ¿ustedes han escuchado hablar sobre los árboles de secoya y particularmente los secoya gigantes? Bueno, planteando esta pregunta, vamos a darle paso a April para que escuchemos un poco sobre la particularidad de estos árboles. Bendiciones, hermanos. El árbol del secuoya es un árbol impresionante, es un árbol imponente, es la palabra que usaríamos para describir la sensación de pararse al lado de un gigante de estos. Les presento el árbol del secuoya gigante. Es familia del pino, del cedro, es un árbol conífero, es un árbol siempre vivo, no pierde sus hojas en invierno. Este es uno de los árboles más grandes del mundo. Es un ejemplo de lo que llamamos megaflora, es decir, flora, árboles que son tan enormes que ya no entran en una categoría normal.
no es un árbol común y silvestre como los que tal vez tenemos en nuestras casas, es un árbol gigante, un bosque de gigantes. Estos árboles son de los más voluminosos del mundo. Pueden medir 50 a 80 metros de altura, con un diámetro de su tronco de hasta 8 metros. Su expectativa de vida es de unos 3.000 años. Existen fósiles del secuoya de la época del Jurásico, cuando compartieron la tierra con el brontosaurio y el estegosaurio. Los ejemplares más viejos de secuoya que aún viven salieron de la tierra cuando aún faltaban 200 años para que se fundara la primera república romana. Estamos hablando de árboles que han visto generaciones, que han visto la caída y el nacimiento de imperios. Estamos hablando de árboles que tienen particularidades tan especiales que les permiten vivir esa cantidad de tiempo, que es a lo que el Señor nos está llamando la atención. Estos árboles, ahí pueden ver en su pantalla una comparación de tamaño con otros. Si bien no son el más alto del mundo, son el más voluminoso, son gruesos, son altos, majestuosos. En realidad son maravillosos de ver. Y el Señor nos llama la atención a estos árboles porque tienen características, particularidades. Y entonces nos preguntamos, ¿qué nos pueden enseñar los árboles del secuoya? Bueno, en oración le preguntamos al Señor y le preguntamos a Él en el lugar, Señor, ¿qué quieres enseñarnos tú? Porque tú has creado la naturaleza para que nosotros podamos reconocer todas tus cualidades, para que podamos ver lo que haces por nosotros. ¿Qué es lo que quieres que entendamos? Al estudiar un poco más, nos damos cuenta que estos árboles tienen particularidades que el Señor los diseñó para que puedan sobrevivir en un ambiente que requiere adaptación, un ambiente que requiere de su permanencia, que a veces puede ser hostil. Tal vez nos puede recordar un poco de las situaciones que vivimos en nuestra vida. Amén. Y hablando entonces de la transformación que sufren estos árboles, de la situación que se ve en ellos, a la luz de Isaías 55:13, nos vamos dando cuenta que la palabra dice que en lugar de espinos crecerá pinos y en lugar de arrayanes vendrán arrayanes en lugar de ortigas. Y eso dará que el mundo alabe al Señor por su poder maravilloso. Entonces, qué lindo saber que al igual que este árbol que tiene que enfrentar ciertas situaciones que vamos a ir viendo, ciertas características, eso va a provocar que sean admirados y que la gente los pueda contemplar y pueda pensar en esa vastedad del poder de Dios. Así, en esa analogía, nosotros también somos o estamos. Venimos hablando sobre transformación, venimos hablando de cambios radicales y profundos que estos escenarios, estas situaciones que estamos viviendo las provocan. Y entonces nos damos cuenta que esa marca indeleble de la misericordia de Dios se hace presente en nuestras vidas, así como estamos haciendo la analogía de este proceso que habla Isaías 55:13 y de particularmente el árbol de secuoya. Al hablar de este árbol, una de sus características muy llamativas es que no pierde sus hojas en el invierno, sus ramas se mantienen con sus hojas. Y estamos hablando, ¿qué temperaturas puede tener el invierno? Que nieva, ¿verdad? Entonces es algo impresionante ver que mientras otro tipo de árbol lo que pasa en otoño se le caen todas las hojas, pierde, por decir de alguna manera, ese tipo de belleza que encontramos en primavera o que encontramos en el verano. El secuoya tiene la particularidad que en medio de un clima tan extremo se mantiene verde, se mantiene con sus ramas. Y entonces hoy preguntamos, ¿cómo nos podemos identificar nosotros con el secuoya? Nos podemos identificar de que así como este alto, de grande y de llamativo, en medio del invierno, él permanece bonito, llamativo, permanece dando un motivo para que alaben y glorifiquen a Dios. Y ese es el reto que el Señor nos dice, he puesto en ti. Es esa capacidad que en medio de la noche, en medio de la prueba, en medio de los procesos, puedas ser transformado para algo mejor. Y siempre tendrás esa fortaleza mía, ese sustento, y serás motivo para que mi nombre sea alabado y glorificado. Y esta palabra lo que el Señor está trayendo es
fortaleza, es confianza. Es decir, no te anules, no te sientas pequeño, no te creas poca cosa. Es que eres hecho, somos creados para la alabanza y la gloria del Señor. Y Él está trayendo sobre nosotros esas características particulares. Nos motiva para que nosotros estemos atentos en que en medio de los ambientes desafiantes que podamos pasar, en medio del invierno, en medio de sufrir temporadas fuertes, nosotros estamos adaptándonos ¿a qué? A la permanencia en Cristo. Él es el que nos da ese lugar particular, ese lugar especial donde nos podemos sustentar en Él, donde Él nos da esa fuente de vida, donde Él nos sustenta. Y es ahí donde Él nos va a llamar a convocar, a meditar sobre la palabra cuando dice, apartados de mí, ¿qué sigue? Nada podéis hacer. La primera característica que notamos de este árbol es que es un árbol, por decirlo así, muy exclusivo. El secuoya gigante no crece en cualquier lado, de hecho es nativo únicamente de la Sierra Nevada en California. Este tipo de árbol, a pesar de que la especie existe en otros lados, el secuoya gigante como tal solo crece en las condiciones perfectas, con suficiente lluvia, con suficiente sol, con suficiente profundidad de tierra, con suficiente nieve y con suficiente fuego. Luego vamos a hablar más de eso. Este árbol no crece en cualquier lado, no prospera en cualquier lado, sino que solo en los lugares específicos donde tiene sus condiciones exactas es donde florece, es donde crece y donde alcanza ese gran tamaño que puede tener. Y el Señor lo que nos recordaba es, sí, apartados de mí, recuerden, nada pueden hacer. ¿Podemos prosperar en cualquier lugar? No. Los hijos de Dios estamos llamados a cercanía con nuestro Padre Celestial. Estamos llamados a que Él es el que nos da las condiciones para poder subsistir. Debemos habitar en su abrigo, debemos habitar en su presencia. Solo en cercanía con el Padre Celestial nosotros tenemos las condiciones para convertirnos en eso que Él ya soñó que vamos a hacer, en ese propósito que Él ya nos dio. No podemos prosperar en cualquier lado, no podemos crecer en cualquier condición. Son las condiciones en las que el Señor nos ha puesto. Amén, así es. Y este sustento de la palabra lo estamos encontrando en San Juan 15, versos 4 y 5. Y leo para ustedes. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Y saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. En ocasiones el enemigo trae pensamientos de decir, ¿para qué estás yendo a congregarte? ¿Para qué estás orando? ¿Para qué estás haciendo cosas? O muchos de los que nos rodean, en lugar de ser de bendición, son personas que se pueden acercar y decir, de muchos que se nos acercan y nos rodean, algunos se pueden acercar y decir, ¿de qué te sirve eso? Hace un par de días, alguien nos contactaba y decía, están haciendo unas preguntas de mí muy interesantes y me siento mal porque quieren saber cómo está mi diagnóstico y es algo privado. Y yo le decía, tienes que enfocarte en lo que Dios piensa de ti. Tienes que enfocarte en que por amor Él fue a la cruz. Él te ha amado y te ama. Tú has venido a Él en la condición que estás. Él lo sabe. Mas, sin embargo, estamos hablando de esta esperanza y de esta transformación que nos lleva hacia adelante para mejoras al estar tomados del Señor. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Una frase que tiene un hermano muy cercano nos dice, en este mundo con Cristo las cosas son difíciles, ¿qué será de aquellos que están lejos del Señor? ¿Cuán difíciles, más difíciles pueden ser? Esta palabra es para que tengamos esperanza. Estamos viviendo momentos de reto, de desafío, y eso provoca en nosotros transformación. Mas, sin embargo, eso no nos anula. Que a veces lloremos, que a veces suframos, que a veces nos sintamos cargados, no nos quita
que seamos hijos de Dios y que cuando nosotros hacemos un alto y meditamos, nos podemos dar cuenta que tenemos paz en medio de la tormenta, que estamos confiando que el Señor está con nosotros. Y como dijimos al principio, la vara y el callado del Señor nos infunde aliento. Cuando estamos conectados con el Señor, con el Espíritu Santo, damos fruto y tenemos que ser gente humilde en reconocer que estamos dando fruto y ese fruto cada vez será más grande, será mejor, será de calidad. Si nos ponemos a ver los árboles, no la primera cosecha, la que es así como muy llamativa, muy grande, muy jugosa, muy llamativa. Poco a poco va creciendo, va madurando. Hay algunos árboles que les toma años, todo un proceso de crecimiento y de fortalecimiento, pero luego cuando dan fruto, es un fruto excelente. No nos podemos comparar con nadie, cada quien lleva su proceso, pero sí sabemos que en el momento que el Señor lo requiera, Él va a revisar que estemos dando fruto y cuando nosotros estamos conectados a Él, daremos el fruto al tiempo oportuno. Amén. Sí, amén. Hablando nuevamente de secoya, nos vamos a dar cuenta que este árbol no es para madera. A pesar de que, bueno, tratamos de abrazarlo y nos dimos cuenta que es sumamente ancho, puede tener de 7 a 10 metros su circunferencia, pero él sí sirve para ser de abrigo para otras especies. Es de bendición. Vamos a afirmar entonces que si un secoya no está llamado a ser para madera de construcción, sino que él ha de estar en el lugar donde crece, porque ahí es donde honra al Señor. La pregunta es, ¿estamos donde el Señor nos ha enviado a estar? Donde Él nos ha llamado a crecer. Y aquí hay que meditar no solo en una congregación, hay que meditar en la familia que el Señor nos ha colocado, hay que meditar en los dones, en los talentos, en los ministerios, en todo lo que Él nos ha entregado. ¿Estamos ubicados donde Él nos ha colocado? Hemos dicho anteriormente que es importante que sintamos ese regocijo de que el Señor nos está diciendo, ya no serán un tipo de árbol más corriente, más enano, menos llamativo, bajito, sino que los estoy llamando a que sean altos, robustos, a que sean una especie especial. Él nos ha elegido para la alabanza de su gloria. Y por lo tanto la pregunta, ¿estamos donde el Señor nos ha llamado a crecer, donde Él nos ha plantado? Hemos de sacar provecho a ese lugar estratégico y lucir y dar a conocer el amor y el poder de Dios en donde Él nos ha colocado. No necesitamos ser árboles, en este caso hablando de la analogía de madera, no necesitamos ser árboles para adorno, no necesitamos ser árboles de otra índoles que pueden haber y que quizás es bueno, es productivo. Aquí el punto es reconocimiento de ese lugar que el Señor nos ha colocado y que Él quiere que ahí le rindamos honra y gloria en medio de esa esperanza y esa transformación que Él está trayendo. Y esto nos da pie para pensar entonces en que no nos debemos menospreciar. Amén. Amén. Aunque ustedes no lo crean, estos gigantes de 80 metros nacen de semillas que son del tamaño de una hojuela de avena. En su pantalla puede ver el tamaño de la semilla del secoya, y sí, es diminuta, y las bellotas, que pueden medir apenas unos 8 centímetros. Estos gigantes tienen inicios diminutos, crecen buscando el cielo y llegan a su imponente altura. Y el Señor nos preguntaba, parados frente a esos árboles, leyendo la palabra, investigando para este compartir de la palabra, esta enseñanza, ¿hay algo en ti que crees que es pequeño? ¿Hay algo en ti que menosprecias, que dices, ¿qué va a pasar con eso? Yo medio lo hago, un poquillo. El Señor nos dice, mira lo que hago con algo tan pequeño. Mira lo que hago con lo que otros considerarían insignificante. Si yo paso por el bosque y veo una semillita así, probablemente no la vaya a volver a ver 2 veces, porque no es inicialmente llamativa, no es inicialmente grande, no tiene nada especial. Pero al germinar esta semilla,
alcanzará un tamaño impresionante y será un árbol, como decía mi mamá, de abrigo. Será un árbol que presta sus servicios a muchos otros animales. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero empiezan pequeños. Nosotros tal vez también hemos empezado pequeños, pero el Señor nos dice, no lo tengas en poco, dámelo a mí y mira lo que yo hago con algo que puede ser pequeño. La palabra en Job 8:7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Y por lo tanto, la palabra nos motiva a, debemos de extendernos, ¿cierto? Debemos de extendernos. Porque así como el secoya tiene un propósito, usted y yo tenemos un propósito en Dios particular, diferente, no igual a los demás. Amén. Así que hemos hablado de que no nos debemos de menospreciar. Ahora estamos hablando sobre que debemos extendernos, debemos ir hacia adelante. Y vamos a hablar sobre cuál es el propósito de este árbol tan grande. ¿Para qué sirve un árbol tan grande? Bueno, el árbol de secoya, como hemos mencionado, es abrigo y refugio para las mariposas. No sé si saben que la mariposa monarca tiene su vía de migración en esta parte del estado de California. Ellas van a estos árboles y se protegen. Suben a las copas de los árboles de estos tipos de árboles de secoya. Los animales, los pajaritos hacen su nido ahí. Este árbol tiene un crecimiento acelerado. En pocos meses alcanza la altura que toma para otros tipos de plantas, quizá el primer año de su vida. Es rápido. ¿Por qué crece tan rápido? Bueno, el lugar donde es nativo este árbol presenta mucho viento. Es un lugar que se expone a velocidades de viento importantes. Y este arbolito debe alcanzar no solo altura, sino debe ensancharse con mucha rapidez para que el viento no lo bote. Su tamaño masivo y volumen se imponen al viento de la nativa Sierra Nevada. Adquieren el tamaño en tiempo récord para no ser derribados por el viento. Y estudiando esto, el Señor me preguntaba a mí, ¿sientes el viento? A veces sientes el azote del viento que te quiere doblar, que te quiere llevar. ¿Te inspira a crecer? ¿O sientes que te lleva así y te tuerces? Es impresionante la manera en la que crecen estos árboles y la razón por la cual deben ser tan anchos, para que no se muevan y poder dar sustento a otros animalitos, para que tampoco se los lleve el viento. Y respaldando esta palabra en 2 Corintios 4, 6 y 7, que lo tienen ahí en pantalla, leo para ustedes, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, gloria a Dios, Señor, ministra a tu pueblo, porque realmente esta palabra es poderosa, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces nos damos cuenta que a pesar de las cosas que suframos, que a pesar de las cosas que pasemos, esto va produciendo en nosotros un eterno peso de gloria si nos tomamos del Señor, si nos creemos importantes para Él, si tenemos sentido de pertenencia en el reino de los cielos y saber que no es en poco nuestro principio, porque como leía April en Hope, la palabra dice, aunque tu principio te haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces, qué lindo cuando nosotros vemos que vamos dando pasitos de fe, que vamos creciendo, que vamos conquistando, que el Señor está actuando en nosotros. Eso nos tiene que llenar de esperanza, esa transformación que estamos viviendo, porque ciertamente a veces nos enfocamos solo en el dolor, en la pesadumbrez, en el reto, en la tristeza. Y sí, hay momentos, hay temporadas que hay que llorar,
No podemos decirle a alguien no llore. Hay momentos donde hay que llorar. Hay momentos donde uno derrama su alma delante del Señor y solo suspira porque no hay palabras, porque está el dolor. Pero eso no quita que entendamos que Él está ahí, que estamos apegados a Él y que Él está llorando con nosotros, que Él nos está sustentando, que Él nos está fortaleciendo, que Él comprende nuestra humanidad, que Él comprende nuestro dolor. Pero Él dice, te estoy acompañando en el proceso y te estoy mostrando esta transformación de que eres capaz, de que eres fuerte en mí, de que yo te fortalezco, de que yo te sustento, de que yo estoy aquí para ti. Entonces, en la medida que nosotros podemos ver esa transformación que estamos sufriendo, cómo estamos ensanchándonos, cómo estamos viendo esa valía que tenemos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, entonces levantamos nuestra cabeza en alto y nos erguimos y nos sentimos orgullosos de que cumplimos con el Padre, de que somos capaces, de que esta leve tribulación ha producido en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y entonces, así como estos árboles son admirados, muchos pueden ver el testimonio que damos en medio del dolor, en medio de la tormenta. No renegamos, no nos estamos quejando. Si tenemos que llorar, lloramos. Si sentimos sufrimiento, lo hacemos. Pero como el Señor me decía, pueden llorar, pero no en desesperanza, porque Él ya venció. Él tiene la solución para todo. Y cuando la gente dice, hay solución para todo menos para la muerte, eso es mentira. Hasta para eso, porque la palabra dice, sorbida es la muerte en victoria. En Apocalipsis dice, ¿dónde está sepulcro? Tu victoria. Porque sorbida es la muerte en victoria. Entonces, podemos vivir las emociones, las vivimos, pero vamos viendo esa transformación y nos vamos extendiendo. Y cuando vamos viendo que vamos conquistando, que nos vamos extendiendo, ponemos el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Él puede trabajar en nosotros, que Él es todopoderoso, que Él nos ha sustentado, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Y por eso el Señor nos hace la invitación a que nos llenemos de Él. Llénate de mí, nos dice hoy el Señor. Llénate de mí. Aleluya. Como habíamos hablado anteriormente, este árbol es quisquilloso para crecer porque necesita mucha agua. Este lugar, la Sierra Nevada, se llama así precisamente porque tiene muchos meses de mucha nieve y de mucha lluvia. Y la capa de nieve que puede caer es bastante considerable, es bastante profunda. Sin embargo, el árbol no absorbe el agua de la nieve directamente, sino que la nieve traspasa el subsuelo y las raíces del árbol van tan profundo que como pajillas, porque son huecas, puede succionar el agua. Y aunque estamos hablando de un árbol que puede medir 90 metros, la lleva hasta las hojas, hasta arriba. Tiene esa capacidad de succionar tanta agua que puede llenarse todo el tronco hasta sus hojas. Necesita cantidades impresionantes de agua. Y el Señor nos recuerda que nosotros lo necesitamos a Él para subsistir, porque si recordamos, hay una comparación del Espíritu Santo, una representación del Espíritu Santo como el agua. Y el Señor nos invita y nos recuerda que debemos profundizar en Él, que debemos hacer hasta lo imposible por llegar a esa agua, porque estos árboles deben extenderse hacia abajo metros de metros de metros para poder llegar a esa agua subterránea, para ir cada vez más profundo. Nosotros también debemos profundizar en el Señor, llenarnos de Él, llenarnos de esa agua que solo Él nos puede dar. Y la palabra en el Salmo 42:1 nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en Juan 4:14 nos recuerda que el Señor es esta agua de vida, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esta palabra que Él está trayendo. Gloria a Dios por la administración que el Espíritu Santo está dando. Mientras estamos hablando, la que no está en ese momento en impartición está hablando para que la palabra penetre, para que la palabra llegue, porque la finalidad es esa. La palabra es la que limpia, es la que consuela, es la que transforma y el Señor nos permite compartirla con ustedes. Y vamos a hablar sobre este árbol. Al decir, hay un fuego que necesita. Así como eh, vamos a ver que este árbol necesita el fuego, usted y yo necesitamos el fuego del Señor. Y estábamos impresionadas porque dentro de lo que aprendimos, estuvimos viendo que los incendios que se dieron en este tiempo pasado, estos meses, y la gente oraba y decía, qué terrible los incendios, qué barbaridad. Y, y bueno, April nos comentaba en casa, bueno, es necesario, es una zona que necesita quemarse. Y bueno, ya es el ser humano que ha construido sus casas en esos lugares. Pero lo que queremos rescatar aquí es, ¿por qué la presencia del fuego? Bueno, así como ahorita acabamos de afirmar que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el agua, también lo podemos ver manifestado en la analogía del fuego. Y vamos a ver qué nos cuenta ahorita en este momento April con respecto al fuego y la participación para el crecimiento del árbol de secuoya. Este árbol tiene una particularidad que es lo que nos llama la atención inicialmente y el Espíritu Santo nos dice, tengo algo que enseñarles sobre esto y tiene que ver con esta parte en particular. El secuoya es un árbol que ha encontrado en su capacidad vivir en un ambiente adverso. El Señor le ha dado sus adaptaciones para que pueda sustentarse en un ambiente que uno pensaría es incómodo, es difícil de navegar. Están adaptados para vivir en este ambiente que podría ser extremo. Tiene incendios en verano y tiene muy fuertes nevadas en invierno, como habíamos mencionado antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, el secuoya tiene una corteza especial. La corteza del secuoya es como un caparazón que lo recubre. Es rica en una sustancia que se llaman taninos. Los taninos le proporcionan dos cosas al árbol de secuoya. La primera es que lo protegen del ataque de los insectos. No hay plaga que se meta a un árbol de secuoya porque su corteza es tan gruesa y tan especial que elimina los insectos antes de que puedan ser un problema. Y esa misma corteza es la que le da una capacidad de ser insulado, es decir, no se quema necesariamente o no se quema tan fácil. Sin embargo, el árbol del secuoya necesita del fuego para subsistir. Las semillas del árbol del secuoya solo se liberan cuando las bellotas están expuestas a calores muy intensos. Es decir, el fuego hace que germinen, que se liberen las semillas y además de eso limpia de todo el escombro, de todo lo que hay viejo, el suelo, para que la tierra tenga ceniza, tenga nutrientes, esté rica en distintos componentes que puedan hacer que esta semillita caiga en una tierra que sea fértil para que pueda crecer y agarrar ese gran tamaño. Este árbol necesita o vive en un ambiente de muchos incendios que queman su corteza externa. Pero lo curioso es que en la década de los 60 quisieron quitar completamente los incendios de esta zona. Los empezaron a apagar y se dieron cuenta que se estaban muriendo los árboles. ¿Por qué? Porque si no bota la corteza externa, el árbol no crece más. Ese ciclo de crecer porque se quemó y volver a quemarse para volver a crecer, mantiene el árbol vivo, le permite en alguna manera vivir esta cantidad de años, que son 3.000 años la expectativa de vida de un arbolito de estos. Y recordamos que el Señor también nos hace saber que el Espíritu Santo es como un fuego y que nosotros necesitamos fuego, pero también estamos viendo, hay un fuego de adversidad. Así como el oro se refina en temperaturas muy altas y así se comprueba la calidad que tiene. Así el Señor nos recordaba un poco, estos árboles necesitan quemarse. ¿Y qué pasa? Bueno, a veces la herida del fuego es muy profunda. Ahí pueden ver en su pantalla una imagen de un árbol que tiene una cicatriz por un fuego que lo quemó. Pero
Este árbol está adaptado para hacer eso parte de la corteza siguiente. Es decir, no lo mata, no lo detiene, sigue creciendo porque necesita del fuego. Y aun si el fuego lo hiere, lo hace parte de su historia, lo hace más fuerte, crece una nueva capa con esa parte de esa historia encerrada en los anillos de su gran tronco. Es un árbol que necesita el fuego para vivir. Y recordamos en la palabra que está la palabra en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si en algún momento nos hemos sentido heridos por alguna situación, si en algún momento hemos sentido que de esa probablemente no vamos a salir, el Señor nos recuerda, este es un fuego que necesitas. Porque necesitas botar lo viejo, porque necesitas botar lo que ya no te sirve. Es que este árbol ya no puede seguir creciendo con todos los recuerdos de lo que fue en algún momento, con los recuerdos de esa coraza anterior. Necesita botarla, necesita quemarla para poder ensancharse, para poder seguir creciendo, para poder seguir vivo. Y gloria a Dios por esta palabra que nos está compartiendo el Espíritu Santo. Y definitivamente entendamos que en medio del dolor, en medio del proceso, viene la transformación. Y lo que hace en nosotros, ese peso, ese mayor peso de excelencia, de gloria, nos anima a fortalecernos en el Señor, a crecer, a expandir, a ser de testimonio. Y quizás uno dice, no quisiera vivir esto, pero el Señor dice, yo voy a estar contigo. Y Él sabe que de ahí va a salir lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. El apóstol decía, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Y continué diciendo, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio de Dios, el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Esta palabra la encontramos en Filipenses 3, 12, 14. Ciertamente hay que entender las temporadas. Y como hemos dicho, hay una temporada muy fuerte para muchos en que se está viviendo dolor, en que se está viviendo formación, en que se está pasando por el fuego. Pero también hemos de entender que esto tiene un ciclo. Esto empezó y esto va a acabar. Y luego vendrá algo nuevo. Y ahí es donde va a haber un cierre y vamos a decir, lo logré, lo conquisté, pude prevalecer, sentí que no lo iba a lograr, que lo iba a alcanzar, pero sí. Y entonces ahí es donde se refuerza nuestra esperanza viva. ¿Quién ha estado mediando en medio de todo esto? El Señor, el Espíritu Santo. Y por eso vuelvo a decir, la vara y el callado del Señor nos ha infundido aliento. Y qué bueno porque Él está presente, Él está trayendo en este momento ungüento para las heridas. Él está trayendo fortaleza a la gente que dice, no he tenido ya fuerzas, no tengo fuerzas. Bueno, pero has llegado hasta hoy, has llegado hasta aquí por la gracia y el favor del Señor. Y Él nos va a seguir, te va a seguir sustentando, te va a seguir ayudando, te va a seguir motivando. Y todos nosotros, los hermanos de la fe, el cuerpo de Cristo, orando unos por otros. Si usted está en una temporada más positiva y dice, bueno, qué salvada, yo no estoy pasando por un dolor, pero nuestros hermanos sí. Hay más de uno que está pasando momentos difíciles. Y qué bueno es cuando entonces podemos poner nuestro hombro para que lloren. Y cuando la palabra dice que soportados los unos a los otros, no es de me lo aguanto, ¿qué me queda? No, es le voy a meter el hombro, lo voy a sostener, le voy a ayudar, voy a orar por usted. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Si sentimos escribirle a nuestro hermano, aunque digamos, yo no lo conozco, no sé quién es, no he intimado tanto con él, es el Espíritu Santo que te está diciendo, alguien necesita esa palabra de aliento.
Abre tu boca que yo la voy a llenar. Sé las manos mías, sé los brazos, sé mi corazón, sé mi boca, sé mis ojos, para que mis hijos puedan sentir mi presencia, de que yo estoy ahí en medio. Y claro que el Espíritu Santo nos atiende, nos visita, nos reconforta, sentimos su abrazo, pero también muchas veces necesitamos el abrazo de nuestro hermano, un hombro donde llorar, unos oídos que nos escuchen por las cosas que estamos pasando. Eso nos hace personas que no estamos capacitadas, que no estamos creyendo. Claro que estamos creyendo. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él está en medio de todo. Él nos rodea, Él nos ama, Él nos cuida. Y no sé si nos queda algo más para compartir, para completar. Vamos a ver un momentito. Claro, el hablar que el secoya envía sus hojas y sus ramas hacia la copa en medio de la exposición al fuego. ¿Qué nos vas a contar de esta parte, por favor? Este árbol tiene una base tan sólida que puede tolerar estas temperaturas tan altas. Pero si ustedes lo ven, es como un brócoli. Tiene un tallo muy alto y todas sus hojas quedan en la parte de arriba. Porque si está expuesto al fuego, los animalitos a los que da abrigo no les va a pasar nada. No están en peligro de muerte, porque nunca va a llegar el fuego a ser tan fuerte que llegue a sus hojas y a sus ramas. Esta adaptación, esta característica que el Señor le ha dado es maravillosa, porque vemos no solo el cuidado del Señor para este arbolito que le ha permitido vivir en un ambiente donde debe quemarse, sino también da la posibilidad de que otros animalitos se refugien en él. Y como decía mami, a veces tenemos que ser ese abrigo para alguien más en medio de las situaciones difíciles. Y yo creo que lo más importante de esto que el Señor nos hablaba es ese fuego que necesitas. El Espíritu Santo debe consumir lo viejo en nosotros para podernos extender. El Espíritu Santo debe consumir lo viejo en nosotros para seguir siendo útiles en el reino del Señor, para seguir cumpliendo nuestro propósito, para seguir avanzando hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dos citas bíblicas que deseamos compartir en este momento. Jeremías 17, versículos 7 y 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En medio de esta transformación que sufrimos de algo pequeño, como vimos el secoya en una hojuelita, a ser un árbol de 90 metros de altura o más. De hecho, ese bosque se llama el bosque de los gigantes, porque es una particularidad. Tal vez usted puede investigar y darse cuenta que este tipo de árboles hay en otros lugares en Europa, pero esta altura particular se da en ese lugar en California, y damos gracias al Señor porque así podemos decir, nosotros plantados en el Señor tenemos la particularidad de ser muy altos, de ser fuertes y de ser de bendición y de ayuda para otros. Y aunque nuestro primer estado fue pequeñito, el posterior es mayor, y el Señor nos llena de su amor, nos llena de su presencia, nos llena de su espíritu. Y yo espero que usted pueda tomar esta palabra igual que nosotros y ser fortalecido en sus emociones, ser fortalecido en su cuerpo, ser fortalecido en el Espíritu Santo, que el Señor está diciendo: no temas, manada pequeña, no temáis, no temáis, porque al Padre le gusta dar ese reino, Él lo ha entregado. Finalmente leeré: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, del verso 1 al 5. ¿Oramos? April.
Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido compartir la palabra. Señor, damos gracias porque es tu amor y es tu misericordia la que nos permite observar el mundo alrededor, y es tu Espíritu Santo el que nos dice: ponle atención a esto, te quiero hablar de esto, quiero que pongas atención a esto que yo hice, porque tengo un mensaje para ti en algo concreto que puedas entender. Damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades de la vida podemos decir, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable. Mi socorro viene de aquel que me amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para salvarme, porque me amó con un amor eterno. Señor, te damos gracias porque nos estás llamando a dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás. Nos estás llamando a despojarnos de los vestigios de lo que éramos, aunque no necesariamente cosas malas, pero nos has transformado. Botamos esa coraza como una armadura vieja y sabemos que tú nos revistes. Botamos esa coraza como las cosas que pensábamos que no íbamos a poder cambiar, y tú has cambiado en nosotros, Señor. Damos gracias, Padre, porque sabemos que necesitamos de ti, Señor, de esa agua viva que tú nos das. Necesitamos de ti, de ese fuego de tu Espíritu que nos transforma, que nos purifica. Sabemos que necesitamos de ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo en ti, Señor, encontramos el oportuno socorro. Porque solo a ti, Señor, podemos venir como somos y nos has amado. Solo en ti podemos crecer, solo bajo tus alas, bajo tu cuidado, podemos convertirnos en lo que ya has soñado que seamos. Damos gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, Señor, por tu palabra que nos da aliento, por tu palabra que nos hace reflexionar, por tu palabra que nos inspira a cambiar, Señor, a mejorar, a buscar cada día más de ti, Señor. Por tu palabra, Señor, que nos recuerda que podemos ser de servicio a otros. Por tu palabra, Señor, y tu misericordia que nos recuerda que así como nos recibiste con brazos abiertos, debemos recibir a los demás, Señor. Debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, Señor. Debemos prestar nuestro tiempo, Señor, para los demás. Nuestros talentos que nos has dado, Señor. Nuestros dones preciosos para tu servicio y el servicio del cuerpo de Cristo, Señor. Damos gracias porque sabemos que estás tú de por medio en cualquier situación que vivamos, Señor. Gracias. Porque sabemos que no estamos solos, que eres tú quien nos toma de nuestra mano derecha, Señor, y nos dice: no temas, yo te ayudo. Eres tú, Señor, el que pones bálsamo en nuestro corazón, Señor, el que limpia y seca nuestras lágrimas, Señor. Eres tú el que nos ve, Señor, eres Dios que nos ve y sabes, Señor, todas las cosas que pasamos, nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos, nuestros desafíos. No te son ocultos, Señor. Nuestros deseos y nuestros anhelos tampoco. Damos gracias, Señor, porque te sentimos cerca de nosotros, Señor. Porque podemos sentir, como decíamos al principio, los abates del viento. Podemos sentir como que las olas nos mueven la barca, Señor. Pero tú estás con nosotros. Pero eres tú quien nos sustenta. Eres tú, Señor, quien vive dentro de nosotros y que nos da esa posibilidad de que en ti, en creciendo en ti, seamos como ese árbol que está plantado junto a corriente de las aguas, Señor. Porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Que podamos extendernos para que el viento no nos bote, que podamos extendernos y ensancharnos en ti para poder confiar en medio de las situaciones, para poder recordar, Señor, que lo que pasa en nuestras vidas estás tú de por medio, es tu mano, es tu misericordia, Señor, la que nos sostiene, es en tu amor y es en el sí y en el amén que caminamos, como viendo al invisible, sabiendo, Señor, que no importa lo que pase, eres tú el que tiene el control de todo. Te amamos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su presencia, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios que nos ha permitido juntas compartir, y les amamos y les bendecimos. Recordamos la palabra en Isaías 55:13: en vez de zarza crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor, será una señal eterna, indestructible. Les bendecimos. Amén. En el nombre de Jesús. Bendiciones.